cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos dentro del credo a la resurrección y en concreto comentamos hoy del punto 647 al punto 650. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad y es un acontecimiento trascendente, es el primer punto que queremos comentar. Leemos el primer punto. 647. Qué noche tan dichosa, canta el Exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en cuanto que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bien, hacemos un comentario en primer lugar a este punto antes de entrar en los siguientes puntos que hablan de cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Pero primeramente este punto remarca algo, que es que la resurrección es un acontecimiento trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues digamos que por una parte la resurrección es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en un momento determinado de la historia, en un lugar que es fechable, o sea, que se le puede poner fecha en un momento determinado. Al tercer día resucitó en aquel sepulcro concreto y determinado y dejó huellas en la historia. La principal huella fue la tumba vacía, la piedra corrida, aquellas vendas que estaban, explicamos, como deshinchadas, los encuentros también sensiblemente percibidos, ¿no?, por los apóstoles y por todos aquellos con los que Jesús resucitado se quiso encontrar. Se hizo visible, se hizo perceptible, se les apareció, ¿no? Bien, todas esas son las huellas históricas que el acontecimiento de la resurrección dejó en el tiempo. Pero el catecismo subraya que aunque la resurrección de Cristo tuviese sus huellas históricas, que tiene otro aspecto que se escapa a la historia, se escapa a la percepción nuestra. Es un acontecimiento trascendente. No es como la resurrección de Lázaro o las resurrecciones que los evangelios nos narran que Jesucristo hizo, que fue un resucitar para volver a la vida terrena. No, en este caso es un resucitar para la vida eterna, y eso se escapa de nuestra percepción. Nosotros aunque se queden huellas visibles, Jesucristo entró en una dimensión que se escapa a nuestros ojos. Eso es lo que quiere subrayar el catecismo. Y decíamos ayer que en la misma forma que tuvo Jesús de aparecer, que eran momentos limitados y concretos en los que él aparecía y luego volvía a desaparecer, y les costaba reconocerle a los apóstoles. Los discípulos de Maús habían ido un rato caminando con él. En esa misma forma pedagógica en la que Jesús quiso aparecerse, que era un aparecerse pero también dándoles a entender que ya no estaba con ellos como antes, les estaba preparando para entender de que era el mismo que antes, pero ya era distinto, estaba glorificado. El Señor es un gran pedagogo. El Señor, la forma de hacer las cosas, está dándonos a entender muchas cosas. La forma en la que Jesús fue concebido, por ejemplo, ¿no?, en la que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, no fue un capricho gratuito, sino que la forma de la concepción de Jesucristo, esa concepción virginal en María, significa perfectamente la naturaleza divina de Jesucristo, aparte de su naturaleza humana. Es verdadero hombre porque nació de María, y es verdadero Dios porque también fue concebido por obra del Espíritu Santo.
Bien, pues apliquemos este mismo caso a lo que decimos ahora. En la forma en la que Jesucristo se apareció a los apóstoles, con apariciones pues que les daban a entender de que Jesús estaba con ellos, era el mismo Jesús, aquel que había sido crucificado, pero estaba en un estado distinto, que requería también de la transformación interior de los corazones para poder reconocerle. Parece que ese Jesús resucitado estaba como queriendo decir: he resucitado una vida trascendente y tú también tienes que cambiar interiormente para reconocerme. Tú también tienes que resucitar a una vida nueva para reconocer al resucitado. Por eso los discípulos de Emaús, pues bueno, tuvieron que tener una especie de pedagogía de Jesús que les iba poco a poco transformando, haciéndoles entender la profundidad de las Escrituras para así poder llegar a reconocerle al partir el pan. Es decir, el Señor, gran pedagogo, ¿no? Pastor, pedagogo de nuestras vidas cristianas, pues quiso también significar que su resurrección era una resurrección trascendente, un acontecimiento trascendente que se adentraba pues en el misterio de la Santísima Trinidad, en una vida pues a la que también nosotros estamos llamados por la resurrección. Y por eso este punto del catecismo dice que Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Fijaros, curiosamente, que el catecismo cita un punto, mejor dicho, una cita bíblica, Juan 14:22. Con ella nos quiere dar a entender que, que Jesús se manifestó no de una manera resucitada, no, se manifestó a aquellos que estaban también educados interiormente para comprender el acontecimiento trascendente que había tenido lugar. Juan 14:22. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es curioso este texto, ¿no?, que pocas veces nos hemos fijado en él. Judas, no el Iscariote, dice: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, parece que el apóstol San Judas ha entendido que Jesús en su manifestación tras la resurrección no se va a manifestar a cualquiera, como había hecho antes, ¿no? En su vida pública se había manifestado ante cualquiera. Él públicamente ha hablado en el templo, ¿no? Allí le escucharon creyentes y no creyentes, detractores de Jesús, pero tras la resurrección no va a ser así. No se va a manifestar a cualquiera. Y Judas le pregunta ¿por qué? Pues porque es un acontecimiento trascendente que tiene que ser también percibido en la fe. Solamente quien ha purificado su carnalidad, sus conceptos carnales sobre Dios, será capaz de conocer al resucitado. Por eso, ¿no? Por eso San Judas no pregunta en este versículo, Juan 14:22, ¿qué pasa que te estás manifestando no a nosotros, mejor dicho, a nosotros y no a todo el mundo? Bien, pues porque se trata de un acontecimiento trascendente que, aunque dejó huellas, debe de ser ahora percibido en la fe. Es un misterio que supera la percepción de nuestros sentidos, el que está teniendo lugar. Cristo entra en la plenitud de la gloria. Pues bien, hay que decir que no sería correcto que hablásemos, en consecuencia con lo que hemos dicho antes, ¿no? No sería correcto que hablásemos de la resurrección, pues exclusivamente bajo una dimensión apologética. Apologética quiero decir, pues, que Jesús resucitó para demostrar con ello, pues, su divinidad, que Jesús resucitó para hacer un milagro para que sus apóstoles creyesen. Bien, a eso se llama la dimensión apologética. Que Jesús hace algo para que nosotros creamos. Bien, eso es un aspecto de la resurrección, pero hay más que eso. Hay más que eso, hay también un sentido salvífico del que tenemos que hablar. La primera dimensión de la resurrección de Cristo es la aceptación por parte del Padre del sacrificio de Jesús. La resurrección es justamente la glorificación que realiza el Padre del Hijo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. La resurrección no solo es un acontecimiento para que nosotros creamos, es que en la resurrección
está teniendo lugar la glorificación que el Padre realiza del Hijo en el Espíritu Santo. Es la proclamación gloriosa de que el Padre ha aceptado el sacrificio del Hijo, la certeza de que el sacrificio de la cruz no ha sido uno de tantos sacrificios humanos, que en cierto sentido son la confesión de la impotencia del hombre que intenta alcanzar la gracia y no puede alcanzarla, y ofrece sacrificios en el templo del Antiguo Testamento, sacrificando corderos y sintiéndose impotente para que esos sacrificios lleguen a Dios. Ahora, el sacrificio de la cruz es aceptado por el Padre en la resurrección. La resurrección es como la confirmación de que la entrega de Cristo en la cruz ha sido grata al corazón de Dios Padre. El Hijo se ofreció, el Padre lo aceptó, y de esta entrega recíproca ha dimanado el Espíritu Santo. Permitidme un comentario, así un poco, bueno, pues de aplicación a nuestros días. Muchos hemos visto esa película de la Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, y bueno, pues dentro de lo que es el cine, ¿no? Porque yo comprendo que es complicadísimo trasladar al cine pues lo que es bueno, pues un misterio de fe. Pero creo que esa película hace un intento serio de traducir este misterio, y es que cuando Cristo entrega su vida al Padre, diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y antes de inclinar su cabeza, Cristo dirige su mirada al Padre, la cámara, la película, traslada esa mirada que Cristo ha lanzado hacia el cielo, la traslada, la sube, la eleva la escena hasta las alturas, para querer expresar que el Padre ha escuchado esa ofrenda de Cristo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y cae una lágrima desde el cielo. Se ve cómo va cayendo, cae al suelo, y en el momento en que cae se produce un terremoto, ¿no? Bueno, pues esa escena quiere significar que el Padre se conmueve ante la entrega de su Hijo. La entrega de Cristo al Padre ha llegado a su corazón, ha sido grata al Padre. El Padre se conmueve, y la aceptación que el Padre tiene de la ofrenda de Cristo es la resurrección. La resurrección es el abrazo del Padre en el que quiere aceptar la ofrenda de su Hijo. Y si Cristo, fijaros lo que dice el texto de 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Luego el Padre, al resucitar a Cristo, en esa resurrección, en ese abrazo que el Padre le da a Cristo al resucitarle, ahí quedan nuestros pecados perdonados. Bien, la resurrección, insisto, no tiene solamente un valor confirmativo de la divinidad de Cristo, ese es el sentido apologético, sino que es también principio de salvación, principio eficaz de la remisión de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo hemos de considerarlas unidas, de tal manera que la eficacia de la salvación no solamente debemos de ponerla en la muerte de Cristo. La resurrección no es simplemente el término de un drama, sino que es la cima de la redención que Cristo comenzó en la cruz. A veces podemos incorrectamente decir: Cristo, ¿cómo nos salvó de nuestros pecados? Pues muriendo en la cruz. Ojo, muriendo y resucitando. La redención tiene lugar en la muerte y resurrección de Jesucristo. La hora de Cristo es la hora de su pasión redentora y la hora de su glorificación. Esa es la hora de la redención. Es una hora que a la vez es muerte e ingreso en la gloria. Las dos cosas forman parte. Fijaros que en la Santa Misa decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Tengamos cuidado de no manifestar que hemos sido salvados o redimidos por la muerte de Cristo. Digamos siempre por la muerte y resurrección de Cristo. Las dos cosas forman parte de la hora de Cristo. Es como si la muerte llevase en sí misma la glorificación de Jesús. La muerte es el paso hacia la glorificación, y Jesús mira esta glorificación de la resurrección para que descienda sobre los hombres la gloria eterna. Fijaros este texto que os voy a leer, Juan 17, 1, 2. Dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne,
dé también vida eterna a todos los que le has dado. El don de la vida eterna, pues, es obra del Hijo glorificado ya en la resurrección. A veces, pues, la teología a la hora de explicar esto, pues, especialmente San Agustín y algunos primeros padres, pues quisieron un poco a la hora de reflexionar esto, pues, distinguir ciertas cosas, ¿no? Y hubo quien, bueno, pues, un autor muy antiguo, el Ambrosiaster, que luego San Agustín mismo siguió este camino, pues quiso explicar este misterio de la muerte y resurrección de Jesús como que eran dos etapas, ¿no? El efecto de la muerte de Cristo sería el librarnos de la muerte eterna, darnos el perdón de los pecados, o sea, librarnos de las penas del infierno, y el efecto de la resurrección sería el darnos la gracia santificante. Ese fue un intento de explicación. Es decir, la muerte de Cristo nos libraba de la condenación eterna y la resurrección nos elevaba a la vida de gracia. Pero poco a poco, pues los autores, sobre todo Santo Tomás, se fueron dando cuenta que esto era una manera de hablar, porque las dos cosas son una sola. No se puede distinguir el librarnos del pecado y el elevarnos a la vida divina. Las dos cosas van en el mismo paquete. Por lo tanto, Santo Tomás ya vino a decir que la muerte y la resurrección son la causa única de nuestra salvación. Y no se puede explicar como que la muerte de Cristo nos da una gracia y la resurrección nos da otra, añade otra. No. Las dos, muerte y resurrección, son las que nos libran de nuestro pecado, las que nos elevan a la vida eterna y las que nos introducen en el misterio de la Santísima. Un cordial saludo un día más con la gracia de